Olivia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Muy emocionada de estar aquí. Me da muchísimo gusto tenerte en este episodio. Y para comenzar me gustaría preguntarte, bueno, como todos sabemos en la vida de todo emprendedor, de toda emprendedora, siempre hay una decisión que marca el antes y el después. ¿Cuál es esa decisión en tu vida que marcó un antes y un después en tu trayectoria como empresaria? Me encanta como empresaria, porque mencionabas ahorita emprendedora y yo digo, híjole, no me relaciono tanto con la palabra. Sí, pero es que dentro de hay muchos emprendedores que nos escuchan. Sí, totalmente. Híjole, ha ido un poco mutando, ¿no? O sea, yo creo que han habido varios momentos en donde ha habido como un antes y un después. Ok. No sabes, como estas Y, si vamos de aquí a Houston y nos van a tocar varas Y y al final Sí. pues fui eligiendo las Y que ahorita me han llevado a donde estoy hoy. Creo que una de las cosas que marcó un antes y un después definitivamente es la educación en casa. O sea, Ok. y como, que digo, es difícil marcarlo como un antes y un después, pero yo sí creo que eso influyó bastante en ayudarme a crear esta mentalidad de empresaria. Y más allá de empresaria, yo al día de hoy no, hago proyectos, pero no tengo como tal una empresa. O sea, ahorita estoy dirigiendo una empresa y hago proyectos que ahorita te cuento de eso. En el camino me di cuenta que a mí lo que me gustaba era hacer proyectos. Ok. Y que lo que fuera a hacer, lo iba a hacer sobresaliente. Ok. Y aparte, que iba a hacer las cosas que me gustaran. Entonces, desde muy pequeña fui viendo desde cómo jugaba de chiquita, que en lugar de que estuviera típicamente, no sé, me compraran muñecas y yo era que, no, pedía una casa de muñecas y me ponía a ordenar la casa de muñecas. Ok. Ese tipo de cosas yo creo que me ayudaron bastante en general a decir el camino que vaya a tomar y como el primer destino que voy a poner va a ser basado en que va a ser algo que me va a apasionar y en lo que voy a sobresalir porque soy buena haciendo eso. Es como buscar esas dos cosas. Si ya nos vamos a un punto del parteaguas de tu del vida, si así lo parteaguas quieres de ver. mi vida, yo sí creo que uno de los parteaguas más importantes, ahorita te lo mencioné en la intro muy superficialmente. Yo perdí un hermano hace ya 13, 14 años, no sé, en el 2013. Okay. Y aunque no me gusta platicar, o sea, no me molesta platicar ese tema, no me gusta mencionarlo, porque luego creo que fácilmente se puede interpretar como, ay, pobrecita, entonces, y esa connotación a la historia no me gusta. Okay. Sí fue un antes y un después, porque al final estos momentos trágicos y de dolor y de obscuridad vienen con una transformación, es inevitable. Sí. Creo que eso fue un antes y un después en mi vida porque de entrada me obligó, obviamente, a ir a terapia, a ver hacia adentro. Pues al final yo también estaba pequeña, entonces el poder entender todas estas ¿Cuántos cosas. años tenías? Cuando él falleció yo tenía, no creo si 17 para cumplir 18 años. Okay. Pero él tuvo cáncer y tuvo 10 años cáncer. Entonces desde mis 7 a mis 17 años, todo ese tiempo fue un Ese ir y proceso. venir del proceso de mi hermano, ¿no? Entonces también como todo el crecimiento fue, la verdad fue complicado, o sea, la dinámica familiar y todo eso. Y estoy ya en un lugar donde puedo ver que todo eso, digamos que fue la preparación para la guerra. Okay. O si no es que la misma guerra y simplemente Te preparó para la guerra mundial. Exactamente, o sea, fue una de las batallas por acá que sí fue muy dura y fue dolorosa y todo, y pues tuve que salir adelante, ¿no? O sea, no había de otra. Cuando ya fallecí todo esto y empiezo ya el proceso de terapia y reestructurar obviamente toda la dinámica familiar, sí creo que fue bien importante que ya yo empezara a entender, ok, ¿qué voy a hacer ahora con esta nueva vida? ¿Qué voy a hacer ahora con esta nueva dinámica? ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio de qué? De dinámica. ¿De la dinámica en mí? En ti, sí. Uf. No sé si siempre, pero sea por educación o por personalidad,
he sido muy autoconsciente. O sea, Ok. si va a haber algo que estoy sintiendo, que pienso o lo que sea, lo primero que voy a pensar es por qué lo estoy haciendo y probablemente soy yo el problema o es algo que yo tengo que solucionar, pero entonces como muy hacia mí. En algún punto caí en el extremo en donde era como autocrítica, ¿no? Y muy dura conmigo. Se podría En, decir como perfeccionista. sí, Con no, todo. 100%. O sea, si hablamos de tramas, yo te digo, check. O sea, Perfeccionista, machín. 100%. Y de hecho creo que al final de todos esos traumas han salido los principales aprendizajes de mi vida. Pero particularmente de esto, dije, oye, estoy sintiendo tanto y tan feo y yo no creo que esto esté bien y necesito ayuda. Sí. Y para esto yo ya por otra situación ya había entrado yo en un proceso de terapia meses antes de que falleciera mi hermano. Entonces creo que eso me preparó muchísimo, o sea, la cruda realidad de que yo recuerdo el día que me enteré o sea, que era terminal y que no solo era terminal, o sea, que ya estábamos en la última racha. Me Sí. acuerdo que ese día fui con la psicóloga y en lugar de que no, todo va a salir bien, simplemente me dice, pues prepárate porque va a estar durísimo. Si me Ok. acuerdo, se me pone la piel chinita y yo digo, ¿cómo? O sea, yo tenía ahí 16, Esperabas 17, pues un abrazo, ¿no? esperanza, un abrazo, un llorar, y creo que ahí fue empatizó tanto, pero empatizó desde la Sí. realidad de que no te voy a endulzar el proceso, te voy a acompañar, no estás sola, que creo que en ese momento yo no sabía, pero yo necesitaba ese tipo de apoyo. Ok. Entonces, ya que pasó todo esto, ¿Cómo fue tu obviamente, reacción ante ese comentario? digo, yo creo que en general todo lo que involucró esa racha de mi vida fue sumamente dura y dolorosa. Y lo que no se le desea a nadie. Yo creo que a la vez, y es también por eso un tema, o sea, en el que no normalmente entro, sin embargo, cuando se da la oportunidad o cuando se llega al contexto indicado con una persona, yo creo que cuando alguien vive algo tan doloroso, es inevitable que esa persona salga fuerte, cambiada, porque es, o sea, al menos de tu familia nuclear, Sí, claro. es un reset, o sea, te cambia la forma de pensar, te cambia la forma de actuar, te cambia la forma de relacionarte. También en la época en la que esto pasó, pues yo decía, me doy cuenta de quiénes son mis amigos y quiénes no, me doy cuenta de que vale la pena y que no, porque voy a trabajar en algo que no me importa si quiero vivir una vida feliz, quiero vivir una vida con amor, quiero vivir una vida, inclusive, o sea, hasta para elegir una pareja, quiero vivir una vida con una persona que ame incondicionalmente y que valga la pena lo bueno y lo malo. Y Claro. que, no sé, en general me ayudó a valorar muchísimo y de todo. Ya una vez que pasa todo eso y entonces entro a este tema de mucha introspección, han sido muchos años, digo, al final yo llevo desde ese momento y hasta ahorita he seguido en terapia. Más allá de porque haya algo malo en mí, es porque creo que siempre hay un espacio para mejorar. Ok. Y creo que también eso, ya conectándolo a la parte empresarial, toda esa situación y todo este camino de autoconocimiento me han dado las herramientas para poder estar hoy dirigiendo una empresa y dirigiendo un equipo y no nada más eso, haciéndolo desde un lugar de bastante conciencia y no quiero decir que calma, ¿verdad? O sea, porque hay días que son completamente caóticos y estresantes y duros, pero sí creo que esta conciencia ya me doy cuenta cuando tengo que autorregularme, ya me doy cuenta cómo puedo también empatizar con una persona del equipo que está sufriendo, Sí. cómo nos podemos retar como equipo, cómo se puede retar la empresa. Tomar un riesgo, sí, obviamente es difícil y no le quito los días que te juro siento que, o sea, quiero vomitar del nervio, pero ya cuando lo pones en proporción dices, ¿qué tengo que perder? Claro. ¿Dinero? ¿Qué más? O sea, mientras no pierda la vida de mi esposo,
de mi familia, mis papás, mi hermana, y yo esté físicamente bien, yo con eso ya estoy bien. Y el trabajo es algo que me fascina, pero que sí, que me preguntas el segundo punto, yo creo que hubieron dos más importantes. Uno fue ese, el otro hubo un momento en donde hice una transición de venir trabajando un tiempo en una empresa familiar. Ok. ¿La empresa de tu familia? ¿De qué era la empresa? Un hospital. Ok. A salirme de ahí, a no saber qué hacer con mi vida, porque sabía que era buena, o sea, sabía que había estuve de directora general en el hospital, estuve 3 años, una parte como gerente y luego ya dirigiendo el hospital. Tenía 25, o sea, ahorita que lo veo yo digo, wow, la verdad, sí me la rifé. Okay. Y viendo todo eso para atrás, cuando pasa, me salgo, me caso, o sea, se da casi al mismo tiempo, y esta parte de decir, órale, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me di cuenta que hasta ahí yo tenía ligado el valor de mi persona, lo tenía ligado al trabajo. Okay. Entonces yo decía, obviamente desde pequeña, para mí sí era una aspiración decir, voy a ser directora, voy a ser dueña, voy a ser... ¿Dijiste que estudiaste en casa? No, yo estudié administración de empresas en el TEC. No, pero dijiste de chiquita estudié en casa. Ah, no, de chiquita yo creo que mis mayores aprendizajes o sea, fueron aprendizajes que adquirí en casa, o sea, por educación de mis padres. No, pero no, homeschool no, yo normal. Ok, estudiaste administración en el TEC. En el TEC, Yo también estudié eso. ¿En serio? Sí. Ahorita platicamos, pero sí, me gusta. Cuando entro a la parte, o sea, espérate, ¿en qué me quedé? Estabas diciendo... Me gustó la pregunta, pero iba por acá. Estabas platicando que te saliste del hospital. Sí, me salí del hospital. Pasaron como fueron como unos 2, 3 meses en donde yo decía, a ver, ya había trabajado, tuve la oportunidad también de empezar muy pequeña a trabajar. O sea, desde el que tengo uso de razón, yo me iba a los veranos y vacaciones y Semanas Santas. Si estábamos en Monterrey, yo me iba a trabajar con mi papá. Y me encantaba, o sea, me encantaba ir aprendiendo de cómo eran los procesos y cómo atendían a la gente. ¿A dónde te ibas a trabajar, al hospital? El hospital llegó un poco después, pero siempre pues tu consultorio y luego tu una clínica, y a medida que iba creciendo el negocio, pues iba interactuando en diferentes partes. Mi papá es doctor. Fui interactuando en diferentes partes del negocio y entonces estaba siempre con este pensamiento de, ¿y cómo se puede hacer mejor? ¿Y por qué lo hacen así? ¿Y cómo atienden a la persona? ¿Y está contenta? ¿Está enojada? Muy, muy observador en eso. Y entonces, ya cuando llega este momento donde me encanta toda esta experiencia, empiezo a trabajar muy pequeña en diferentes lugares, trabajo en una consultora, trabajo en un corporativo, trabajo no sé si ubicas Inc. Monterrey. ¿Inc? Ajá. Sí. Bueno, estuve, por ejemplo, 4 años en Inc. En diferentes roles, y el último rol en el que estuve fue como directora de toda la parte estudiantil, que era pues el diseño de la logística y todo. Entonces, ahí te encargo, ¿no? O sea, también era una chambotota, aunque no era como tal un trabajo, sí el tiempo que le dedicaba y el reto, pues era estar ahí medio día o más, todos los días por un año, diseñando lo que iba a pasar en esos, que son 3, 2 días. Son 3 días, pero atienden, bueno, el año que a mí me tocó dirigir fue el año que atendió Richard Branson como keynote speaker. Fueron entre 10,000 y 12,000 asistentes y eran como 600 actividades simultáneas. O sea, sí fue una locura, fueron 2 sedes. ¿Que una sede es en el TEC? Una sede fue en el TEC y la otra sede fue en Pabellón M. Entonces eran coordinar los diferentes espacios en Pabellón M, los diferentes espacios en el TEC, a todos los equipos que atendían, desde cómo iban a llegar, o sea, cómo íbamos a asegurarnos de que cada lugar tuviera la persona que tenía que tener ahí adentro, las comidas, cómo íbamos a distribuir. ¿Y a la par estabas estudiando o era nada más? A la par estaba estudiando, sí. O sea, como tal era como parte de un congreso. Si así lo quieres ver. Sí, más o menos, ¿no? Fíjate que se me hace muy interesante lo que platicas, porque primero mis papás también son médicos. Ajá, ¿en serio? No sabía. Entonces, como son médicos,
pues yo también empecé desde chiquito a verlos, ¿no? Y como que ver cómo trabajaban y todo. ¿Cuál fue ese mayor aprendizaje que trabajar alrededor de lo que hacía tu papá? Sí. El mayor aprendizaje que hasta el día de hoy aplicas en tu día a día. Tengo dos, pero te voy a decir el que recientemente, te puedo decir los dos, pero porque luego yo me voy y platico mucho. Estudié a mí también. Tengo uno que literal este fin de semana pasado ligué, que es algo que ahorita aplico en mi vida, que sé que ahora sé que lo aprendí por él. Ok. Cómo abordar un problema o una situación con el menor daño y la menor cantidad de recursos, o sea, como lo más óptimo posible. Sí. Para generar el mejor bien. Okay. Y entonces lo voy a poner en un ejemplo médico y luego te puedo dar un ejemplo en tu día a día. En mi día a día. En el ejemplo médico era como en lugar de el traumatólogo ortopedista, entonces como en lugar de abrir la rodilla, cómo puedo utilizar artroscopía para entrar microscópicamente sí. de la manera tanto. menos invasiva y no dañar tanto. Y pues la verdad es un muy buen doctor y es uno de los mejores en eso. Yo podría decir que es el mejor, pero estoy sesgada porque es mi papá. Y como que siempre era de que, ok, pero ¿cómo le haces y cómo lo optimizas y cómo lo puedes hacer mejor? O de que ya tengo esto, pero entonces, y como siempre esta educación también, eso como muy complementado con la parte de mi mamá, pero es salud, ese. Sí. Y eso, por ejemplo, yo ahorita, la base que ha llevado, yo todos los trabajos en los que he estado y todo lo que haga, lo veo como un proyecto. Ok. Mi naturaleza es una naturaleza como muy de, quiero el reto, me gusta crear, me gusta definir como un resultado esperado, trabajo para llegar a ese resultado esperado y luego ya que alguien corra lo que tenga que correr, pero yo voy a buscar, se me va a quedar como un tiempo así y luego otra vez identifico otro reto y así me voy. Puede ser dentro de una misma empresa o pueden ser en diversas proyectos. O en diversos proyectos. Y entonces, por ejemplo, ahorita hablando de un proyecto, una empresa, lo mismo. O sea, yo le digo ahorita al equipo al que estoy dirigiendo, o sea, me envió la empresa, y todo el tiempo es, ¿cómo lo que haces hoy o lo que estás haciendo ahorita, este proceso, te puedes asegurar de que la próxima vez lo hagas en menos tiempo, lo hagas con menos recursos o lo mejor es que no lo tengas que hacer? Okay. Entonces, todo el tiempo, a lo largo de los últimos 3 años que llevo ahí, ha sido cómo logramos hacer esto en menos tiempo, con menos recursos o dejar de hacerlo. Okay. Y eso es... Y eso nace de la filosofía que tu papá te enseñó sin querértela enseñar. Sí, sin querérmela enseñar y sin decírmela tampoco. O sea, creo que nada más de verlo y de ver que es una persona tan buena en lo que hace, decía, pues... algo, ¿no? O sea... Que los médicos son bien perfeccionistas también. También. Esa es otra historia. Pero sí, creo que es necesario. Al final es un tema tan delicado que pues hablamos de la salud de una persona, ¿no? Y de la vida de una persona. Claro. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a luego poder crear pues todas estas estrategias y optimizaciones. Al final, sé que esto funciona y como lo más tangible que yo te puedo contar, a lo largo de los diferentes proyectos, pues me han tocado situaciones en donde, un ejemplo, pandemia, tuvo que haber un recorte importante en la empresa. En ese momento habían más o menos unas 75, 80 personas en la empresa. Que viene siendo mi envío. En ese momento todavía estaba trabajando en el hospital, pero esto mismo proporcionalmente también me ha tocado ya 2, 3 veces en mi envío. Así como te lo voy a contar ahorita, 2 veces. Okay. Y en el hospital me tocó 2 veces también. O sea, llevo 4. Personal. Recortar personal, pero recortar personal, sí te estoy diciendo de 10, recortar a 3. Okay. No de 10 se va 1 y se quedan 9. No, el 30% para afuera. Pues en este caso, lo menos que me ha tocado un recorte así masivo
Yo creo que ha sido como arriba de un 50% de la plantilla. Lo interesante es, todas las veces, ese recorte, la empresa siguió facturando lo mismo los próximos meses y de ahí crecieron las ventas. Ok. ¿A qué crees que se deba? Yo creo que te obliga a pensar diferente porque ya quitas el recurso como una excusa. Yo me he dado cuenta en esta otra segunda parte que hago, que son sesiones de planeación. O sea, acompaño a empresas en sesiones de planeación. Ok. Y muchas veces, y me ha tocado también en planeaciones de las empresas en las que estoy, que alguien llega, no, pues es que tal idea o tal cosa, tenemos tal problema, y que lo primero que dicen es que no hay dinero, o es que no hay recursos, o es que algo relacionado a un recurso, ¿no? Y yo le llamo, o sea, pues un techo de cristal, ¿no? Tú en ese momento pones un techo y ya impides la innovación. ¿Por qué? Porque te agarras de una barrera que podrá o no podrá ser verdad, pero el simple hecho de que ya no pienses más allá, ahí ya está la barrera clara como el agua. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones como un recorte así de fuerte, y bueno, sobre todo en pandemia, que creo que todos tuvieron que repensar cómo ofrecer lo que ofrecían. En los 3 diferentes cortes en los que has estado, el primero fue pandemia, ¿sí? ¿Y los otros 2 a qué se debió? Ahí me tocaron 2. No, dijiste que has tenido 3 recortes, ¿no? He tenido 4. 4. Ajá, de esa masividad. Uno fue pandemia. Uno fue pandemia. ¿Y los otros a qué se deben? Ineficiencia. Literal. ¿Cómo lo describirías? Toda empresa tiene que ser rentable. Ok. También existe una filosofía, educación, no sé qué sea, mucho en un tema startupero, VCs y todo esto, en donde normalizan muchísimo vivir eternamente en la pérdida porque constantemente están bajando inversión. Yo no soy de esa mentalidad. O sea, ¿Tú de qué mentalidad eres? Yo soy de la mentalidad de que una empresa tiene que ser rentable, está hecha para darle frutos a una entidad y quienes estén para recibir los frutos de esa entidad, para hacer un bien hacia quienes atienden y que sea un precio con un servicio justo y que eso haga un impacto hacia la comunidad en la que están rodeados. Este constante vivir en cóbrame lo más barato y entonces yo te doy el servicio como puedo porque hay recursos limitados, pero entonces yo sigo por acá vendiéndome las perlas de la Virgen, entonces sigo consiguiendo más dinero, pero no, la verdad es que, digo, no sé si me agarraste el hilo como con lo que te digo, pero no, o sea, creo que al final hay empresas que les ha funcionado, tienes un Uber, tienes no quiero decir, pero bueno, tienes muchas que son así. Pero, o sea, vaya, en otras palabras lo que quieres decir es, hay muchas empresas que se financian de capital y no están generando recursos y siempre están vendiendo que son la mejor para que compren. Están vendiendo una idea, pero no están, o sea, pero ¿qué más allá de eso que están generando? Ya, o sea, buscar más que nada lo sólido y lo fijo y lo que realmente, ver la realidad, la cruda realidad. Y la sostenibilidad, porque en algún punto llega el momento en donde dices, ya no puedo bajar más capital, ya no se puede otra ronda de inversión. ¿Y qué hice? Nada. Y te pierdes en el juego. Creo que, al menos a mí, yo digo, no. O sea, no es algo que a mí me dé tranquilidad, no es algo que se me haga sano para una empresa. De entrada, por eso son números rojos. Y en estas planeaciones que comentes en las que eres parte, platícame un poquito cómo llegas a formar parte de estas Me encanta que hemos empezado, sí, vamos mutando. Quiero dejar aquí un paréntesis para todos los que vayan a escuchar y ver esto, que a mí se me dificulta muchísimo separar lo personal de lo profesional, porque creo que van completamente de la mano. Ok. O sea, en este paréntesis, cuando estuve esos 3 meses sin trabajar, me di cuenta que yo todo el valor se lo acreditaba al trabajo. Me di cuenta que CEO o director general o Olivia en este proyecto era igual a bien, a éxito, a lo que tú quieras, ¿no? Y si entonces no había ese trabajo, entonces igual a Olivia no vale.
Olivia no funciona. O sea, entonces creo que eso me ayudó bastante a entender y decir, oye, ¿pero por qué? ¿Tendría que trabajar para ser una persona valiosa? ¿Tendría que trabajar para merecer? ¿Para que la gente me quiera? O sea, Sí. y poderle quitar ese valor del trabajo a mi persona me ayudó a redefinir, oye, ok, a ver, déjame primero, me siento cómoda. Digo, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar 2-3 meses Relax. sentada en mis laureles, literal. ¿Cuántas series de Netflix te aventaste? Un chorro. O sea, yo fan de las series. Entonces, cuáles tú quieras. Aparte estaba recién casada, quieras o no, mudanza y me encanta la decoración. Entonces yo, pues enfocada en eso. No te mentiré que fueron días grises. O sea, yo de verdad decía, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque no tenía idea. O sea, y si decía, no quiero trabajar en un corporativo. Aprendí de mis papás lo valioso que es el tiempo y que uno de los mayores regalos que puedes tener o los mayores beneficios que puedes tener de ciertos niveles empresariales o del emprendimiento es ser dueño de tu tiempo. Sí. Aunque fácilmente puedes caer en tú solo hacerte prisionero de tu tiempo, creo que esa oportunidad, yo dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero poder tener el control de la agenda, yo quiero poder trabajar en algo que me apasione y quiero poder tener flexibilidad. Si quiero viajar, puedo viajar, si quiero quedarme en la casa, puedo quedarme en la casa. Y entonces, bueno, regresamos, o sea, ese fue tipo segundo cambio que yo te digo, me encaminó hacia un lugar donde había más congruencia entre lo que trabajaba y sobre todo lo que sentía, ¿no? Y lo que pensaba y quién soy y cómo ofrecía eso de mí hacia el mundo. Ok. ¿Y qué encontraste en esos 3 meses? Encontré eso, que no gracias a Dios, pero el valor de mi persona no está ligado al trabajo y yo ya por el simple hecho de existir. Eres valiosa. Eres valiosa, soy valiosa y soy merecedora y recibo la abundancia y todo lo que tú quieras con creencias que cada quien le quiera meter, pero literalmente sentirme tranquila conmigo misma. Ok. ¿Y en qué momento dices, ya, basta? Bueno, entonces, mi esposo es emprendedor, crea una empresa, se llama Mi Envío. Creé esta empresa hace 10 años y cuando nos casamos, él ya me llevaba rato diciéndome, oye, ayúdame, estoy viendo todo lo que estás haciendo acá, me gusta mucho cómo piensas, eres muy buena en esto. Y yo también empecé a ver en él y dije, oye, pues yo admiro muchísimo de él, esto otro en lo que él es también súper bueno. Ya, o sea, pues digo, ya había trabajado con familia, veía que nuestros conocimientos y fortalezas no eran unas que conflictuaran y me dice, haznos como un proyecto de consultoría. A Mi Envío. A Mi Envío. Ok. Entonces, entro, hago un proyecto, bueno, 3 semanas, no te miento, y a medida que empecé a encontrar cosas y a cuestionar, se van a salir muchas cosas y que se podrían mejorar dentro que de la se podrían empresa. mejorar y que se podrían optimizar y él me dijo, quédate. O sea, ¿cuál fue el mayor problema que encontraste? Yo creo que siempre es la gente. La en gente. mi experiencia, sí. Okay. La gente. ¿Cómo detectas a ese tipo de gente que no está sumando a la empresa? Con preguntas. ¿Cuál es esa pregunta que siempre te dice, mira? No te puedo decir que haya una, pero creo que con preguntas y preguntando constantemente sin asumir, que a veces cuesta, y preguntando con una genuina intención de entender lo que esa persona hace, te das cuenta si genera o no genera valor. Bueno, yo me doy cuenta si genera o no genera valor. Y entonces, yo de repente soy muy visual, o sea, yo casi como si tuviera dentro el mapa mental en mi cabeza. Entonces, cuando entro a un proyecto, pues digo, a ver, o sea, esto es lo que quieres ofrecer. ¿Tú qué haces para aportar a esto? No, pues tal cosa. Ok, ¿y cómo lo haces? No, pues así. Pero a ver, enséñamelo.
Y no, lo que dice y lo que hace no es igual. No cuadra. Y luego y tienes un equipo a tu cargo, sí, ok. ¿Y cómo monitoreas a tu equipo? No, pues no, por decirte ejemplos muy burdos, ¿no? No, pues no lo monitoreo. Ah, ok. Y entonces, y hay unos muy obvios, ¿no? O sea, de no documento, no hago, llego tarde, Okay. no registro, ¿no? Y eso es como obvio. Y luego están estas personas que son un poquito más complicadas que te dicen, no, sí hago, y sí tengo, y sí, y esto mal, lo cambio, y como hacen como que se van a subir a esta nueva ruta del barco, pero ya que empiezas a escarbar más, te das cuenta que es una ilusión lo que venden. Okay. Entonces, si me preguntas, o sea, entro a estas y hay 3 tipos de personas. Están los que es evidente que les vale. Que se están haciendo güeyes. Sí, y yo siempre intento buscar analogías y nunca me había tocado explicar esta. Pero vamos a decir que, o sea, yo siempre lo veo como un barco. Entonces, bueno, vamos a decir una construcción, porque Okay. usar una casa como una analogía en la vida me ha servido muchísimo. Entonces, vamos a ir a una casa, están construyendo una casa. Y llegas a la casa y eres vas a supervisar la obra y está el que está sentado. Y le dices, ¿qué onda? Y te puede decir, no, estoy en mi hora de break, pero ahorita mismo te acompaño, O está el que te dice, no, pues aquí, sentado. Esperando que traigan el cemento. ¿Y ya marcaste? No. ¿Por qué no has marcado? Espacio en blanco. Es como afuera, ¿no? Y en ese momento lo sacas. No, hay estrategias. He aprendido, porque antes sí era más aventada, pero no. O sea, lo que voy es identificar, ¿no? Entonces primero pues identificar esto. Y luego está la segunda persona que te dice, ¿estás sentada? Sí. ¿Estoy en mi lonche? Sí. Le acompaño. No, fíjese, y se hace muy compas de quien vaya ahí a supervisar la obra, pero al final llegas al siguiente día y también estaba sentado en el lonche y también te acompañó y le habías pedido que hiciera algo y no lo ha hecho. Ya. Y pasan 1, 2, 3, 4, 5 días y ves lo mismo. Y luego te sientas y le dices, oye, ¿sabes qué? O sea, porque te cae muy bien, ¿no? Entonces, esto no está dando resultados. O sea, me encanta tu actitud y tu compromiso de la empresa y todo, pero esto en particular no nos está funcionando. Y lo peor que puede pasar es que te digan, tienes razón. ¿Por qué? ¿Qué haces? No sé si tengas pareja, pero yo siempre pongo el ejemplo con mi pareja. Es como si pasa algo entre nosotros, o sea, uno de los dos ataca sí, o hace hace algo. Se rompe la Matrix, tienes razón. Tienes razón. Y, o sea, pero dime, ¿lo vas a cambiar? ¿Lo vas a dejar de hacer? ¿Pides perdón? ¿Te arrepientes? O sea, dime. ¿Qué vas a dime hacer? ¿Qué vas a hacer? Y varias veces me ha tocado, muchas la verdad, que llegas y te dicen, no, tienes razón. Pues, no, pues voy a mejorar, lo voy a cambiar. Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Normalmente con las personas te tardas un ratito, pero eventualmente la evidencia y la vida te dice, esta persona no. Ya. Y luego están las terceras, que puedes desde un inicio verlas y decir, esta persona se sube al barco y ya es como, tú dime acá y yo lo hago. Y lo hace, y si ya se te adelantó y ya propuso, y esos para mí son... Los mejores. Sí, yo puedo decir que la mayoría, si no es que todo el equipo que actualmente está en mi envío es ese tipo de persona. Okay. Si me preguntas cuánto tiempo y dinero costó, yo te digo dinero más del que puedo yo monetizar de manera inmediata o calcular de manera inmediata, y tiempo, 3 años. 3 años tomó hacer ese cambio. Hacer un equipo así de óptimo y sólido y confiable, que comparten la visión de la empresa, que son sumamente proactivos, que ya, porque me tocaba hace poco, me preguntaba un empresario que, oye, ¿y cómo le haces para monitorear que los compromisos en los que quedan en una sesión se cumplan? Y yo, se cumplen. ¿Por qué? Porque sabes que los van a cumplir. Porque sé que los van a cumplir. Y deja tú, ni siquiera es porque tenga el panel de control, dashboard, donde yo me meto en la mañana y vea todos los KPIs cumplidos porque empresas hacen resultados. No. O sea, la verdad es que estamos construyendo
cada vez mejor tecnología y leyendo mejor la data y todo lo que tú quieras, pero en el camino mucho ha sido de te veo y veo el resultado, más allá de, te traigo aquí el KPI que son de estilos, la verdad. Porque al final me meto a investigar y los números confirman mi punto. Okay. Pero sí, o sea, hablando de los procesos cuando son ese tipo de cosas, o sea, de movimientos, normalmente me tocan así y al principio me costaba más, o sea, creo que en general el tema de la rotación, por ejemplo, dicen, es que estamos súper orgullosos de que la empresa no ha rotado, y yo te digo, no romantices tanto ese dato, o sea, el tema de la rotación no te dice nada, o sea, ¿por qué? Porque no necesariamente, o sea, son productivos todos, tienes un buen ambiente laboral, obviamente da resultados de empresa. Ya. Es lo más óptimo que puedas tener. Es el ideal de cultura de trabajo que quieres tener. Quieres multiplicarlo por 10. Y siempre están estos ejemplos que salen de un Steve Jobs o de varios otros grandes empresarios y empresas que te dicen, si en este momento Netflix le llaman, creo que es el Keeper's Test, que me encantó, que cada tanto tiempo a los managers les preguntan, si en este momento vas a armar de cero tu equipo, ¿con quiénes te quedas? Y si hay una ligera duda o un no, entonces prepara la salida de esa persona, lo cual me parece increíble. Entonces, algo que yo ahorita llevo ya un año haciendo es que cada 3 meses hago ese ejercicio, pero no solamente con los equipos, o sea, con mi equipo directo y cada equipo con sus equipos. Actualmente dentro de mi envío, ¿cuántos empleados hay? Somos 20. Son 20. Sí, y te sorprendería que cuando entré empezamos como 65, 70. Ok. Y a la fecha vendemos más. Que lo que vendían con 70. Sí. Y además del personal, ¿qué es aquello que logras bajar para reducir la cantidad de personal y aumentar la cantidad de facturación? ¿Qué es eso que hago para aumentar la cantidad de personal? No, reducir la cantidad de personal. Y aumentar la cantidad de facturación. Bueno, depende mucho del problema y de la estrategia. Ya. Pero todo se basa en optimización. Sí. Sí creo que hay un pilar en todo esto que para mí es la congruencia. Ok. Entonces yo no voy a inculcar o no voy a promover una estrategia que no sea una estrategia en donde vayamos a ofrecer lo que podamos dar y que ese servicio sea justo. Esto de vender por vender y de vender desde no me interesa, no conozco el producto, vendo por alcanzar una comisión, pensando en subir la facturación porque lo más evidente pues es la parte comercial, ¿no? Sí, son las ventas. Te sorprendería que de todo ese tiempo un periodo de 3 meses el enfoque fue comercial, o sea, como tal el equipo comercial. El resto del tiempo nuestro enfoque ha sido hacia adentro. Cómo creamos una marca que realmente refleje lo que queremos hacer, cómo creamos un producto que sea lo que nuestros usuarios necesitan, cómo creamos procesos que nunca se sienta una persona abandonada, porque al final somos una plataforma, una empresa de tecnología, entonces fácilmente es me atiende un bot o no me atendió nadie, peor, ¿no? Y eso no, siempre hay una persona. O sea, sí te puede atender un bot, pero yo siempre les digo, cada vez que tú nos escribes, hay una persona atrás de la computadora. Y me ha tocado por veces que también, luego está esta línea donde como clientes a veces podemos ser muy duros y cero empáticos. Y me pasa que de repente leo comentarios que, o sea, cuando llega un cliente súper molesto por X o Y razón, y empieza con toda la lista de palabras y cosas que te puedas imaginar para atacar a la empresa, pero no se da cuenta que al final a quien está atacando es a la persona que está ahí leyendo, y que en ese momento uno de los mejores tips que me llegaron, no sé si me lo dieron, lo escuché o no lo imaginamos, es marcarle a la persona. Ok. Te sorprendería la cantidad de veces que le bajan. 100%. Sí. Es bien diferente escribir, el poder que te da. Y porque tú, porque ta. Entonces, y le marcamos y es,
No, o sea, es que estaba preocupada porque es que Sí. todo se Sí, resuelve. fíjate, lo que yo he notado mucho es que ante una pantalla las personas sienten que tienen poder. Sí. Sí, porque no saben quién está del otro lado. Por lo mismo, en muchas publicaciones hay un chorro de comentarios negativos, por lo mismo hay mucho hate en redes sociales, pero realmente si Sí. pusieras un enfrente a frente con esa persona, la mayoría de las veces yo creo que nadie le diría nada. La gente se quedaría callada. Y creo que abre la puerta a entonces tener conversación. Tú no dices cómo vamos de tiempo, porque yo aquí me puedo quedar la vida No, platicando. está bien. Va. Yo creo que eso también nos ha ayudado a entender, o sea, el reto es, uno, cómo humanizamos la tecnología, Ok. y la otra es cómo nos aseguramos de que ni siquiera sea necesaria la atención porque la tecnología es así de buena, Ok. ¿ya? O sea, Y que siempre te sientas acompañado. cómo lograr hacer que con la tecnología te sientas acompañado Ujú. y que no haya alguien detrás de, Sí va a haber, pero pero que el bot sea súper personalizado, si lo quieres ver. pues ponerle un nombre al bot, yo creo que va más allá. Ah, ya. O sea, al final la tecnología llegó hasta para quedarse, cada vez va a ser más, y creo que cada vez más servicios van a utilizar la tecnología hasta que en su totalidad se den cuenta que la necesitan usar. Y más bien creo que el reto está en, o sea, no me da miedo entonces vamos a dejar de ser prescindibles, vamos a tener que entender cómo la tecnología es nuestra mejor Sí, herramienta. como que a muchas personas les da mucho miedo Sí, implementar la tecnología dentro de su empresa, sí, pero aquellas personas que se empiezan a adaptar con ella desde el inicio son las que van a superar a aquellas que no. Porque entre más pronto entres, más pronto vas a crecer junto con la tecnología. sí, Que realmente si lo ves en unos 100 años, pues lo más probable es que nada más esté la tecnología. Y que los que tengan lana son los que la crearon. probablemente. Sí. ¿Cómo Yo sé. llegas a ser directora de la empresa? Trabajando, proponiendo buenas ideas. Em, Me encanta, me encanta. Me Ok. metí, me metí, me metí, me metí. Me gusta mucho relacionarme con las personas, me gusta mucho platicar, me gusta mucho, o sea, soy muy observadora Ok. y también soy muy intuitiva. Entonces, creo que a medida que fui avanzando en la empresa, cada vez me fui metiendo más. Hubo un momento en particular donde fue a mitad, o sea, hace 1 año y medio, Sí. en donde ya venía trabajando como muy en el enfoque de reestructurar la empresa, los procesos, los equipos, cómo se daba la atención, de mejorar la retención, todo esto, ¿no? Sí. Y llegó un punto donde me di cuenta que nunca había utilizado el producto que vendíamos. Ok. O sea, nunca habías experimentado lo que experimenta el cliente. Nosotros, Platícanos un poquito de lo que es sí, mi de mi envío. envío, nosotros somos una empresa de tecnología y damos servicio al comercio digital. Ok. Entonces, en este momento tú puedes, o sea, tú tienes una tienda en línea o diferentes canales de venta que tengas digitales Ok. y lo que quieres es automatizar, optimizar, agilizar, la palabra que le quieras poner, que sea cómo le dedico menos tiempo y menos recursos a este proyecto, porque muchos de los proyectos, al menos los iniciales, el comercio digital, pymes, Sí. lo que quieren es esto como un side job, o sea, trabajan probablemente en una empresa o estén en varios proyectos y es como voy a sacar una tienda en línea y al final se queda truncada esta tienda en línea porque no tienen el tiempo para darle seguimiento, porque tienen que contratar a alguien pero no es rentable, entonces fuimos la primera plataforma en México, ahorita ya hay un montón, la verdad, Ok. pero entra mi envío con la intención de conectar estos comercios, que son los marketplaces, Que con viene las siendo todas las paqueterías. e-commerce. La e-commerce es la tienda en línea Sí. y la tienda en línea se monta en el marketplace. Ok. Un marketplace, Shopify, Amazon, Mercado Libre, Sí. Liverpool, Etsy, cualquiera que tú quieras donde te puedas montar a tu vender, ¿no? Ok. Y la gente puede comprar ahí, te puede comprar Ok. a ti o a alguien más, ¿no? Es el equivalente a una tienda de retail, un Liverpool, pero digital, Sí. que es un Amazon, ¿no? Y entonces
conectamos todo eso, lo conectamos con paqueterías. Ok. Y entonces le damos un espacio y atención, obviamente, a estos e-commerce, que son las tiendas en línea, para que puedan centralizar su operación, darle seguimiento a las incidencias. Y por eso tienen bodegas. Porque Por eso también tienen el bodega. dueño manda todos los productos a las bodegas Sí. y cuando lo compran ustedes nada más lo distribuyen. Con algunos clientes. Que podría ser algo como lo que tiene Amazon, que tiene... Ajá, que es el fulfillment. El fulfillment. Sí, sí. Iniciamos este año con ese proyecto. La verdad es que Ok. hasta ahorita nos ha ido bien. ¿Sí? Se ha ido acomodando. Yo creo que más que el universo es trabajar bien y ganarnos la confianza de nuestros clientes. Ok. Y se fueron acomodando los usuarios. Al final, regresado a tu pregunta de cómo terminó ahí, yo creo que esta sensibilidad de sentarme con el usuario, de yo misma meterme, hacer guías, estresar el sistema, leer todos los canales donde teníamos para atender, que sí, los problemas de tecnología, los problemas operativos, problemas administrativos. Ya agarrando todo eso y decía, hay tanto que podemos hacer. ¿Por qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué normalizar un servicio mediocre? Ok. La verdad. O sea, porque estaba haciendo un servicio mediocre y no lo estaban haciendo saber. Ok. Y no lo estábamos escuchando. Lo sorprendente en muchas empresas es que me pasa escuchar en estas planeaciones donde de repente le dice al dueño, oye, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste y te paraste en las oficinas o en tu empresa? O en lo que vendes y lo consumiste. No, pues no. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a ir a vender y cómo vas a ir a ofrecerle a tanta gente un producto o un servicio que tú no estarías dispuesto a consumir? Que eso de que es que yo no soy el mercado meta de... Sí. Todos somos personas, o sea... Fíjate que, de hecho, una de las razones por la que nace este podcast es porque también pruebo que todo esté funcionando bien, que la logística de las grabaciones que estamos haciendo estén bien, que la calidad, que la edición estén saliendo bien. Es como que la forma en la que me puedo mantener muy relacionado con la experiencia que el usuario está viviendo. Totalmente, totalmente. Pero pues así. Y en algún punto ya el año ¿Y cómo pasado... fue la primera experiencia que tú viviste con tu producto? Con el producto de mi envío. Terrible. ¿Sí? Y entendiste por qué muchos clientes se quejaban. Lo empecé a entender. Lo terminé de entender cuando abrimos Fulfillment. Y yo personalmente o sea, tenía inventario. La verdad es que se dio casi que mágicamente, apareció una oportunidad en una bodega, apareció una oportunidad de que necesitábamos oficinas y personas y así, y clientes que decían, ya quiero esto. Sí. Y se dio tan rápido que al principio todavía no estaba la bodega lista, pero ya teníamos a los clientes, entonces empecé a recibir el inventario en mi casa, literal. Ok. Y era tener ahí el inventario y pues como podamos. Y yo personalmente hacerlo, o sea, aparte de estar dirigiendo la empresa, levantarme a las 6 de la mañana porque habían llegado órdenes un día antes, entonces procesar toda y que coordinar la recolección. Y como ahorita más de la mitad del equipo está remoto, porque hasta que abrimos estas bodegas, la empresa era 100% remota. Sí. Entonces creo que sí fue, o sea, más que un balde de agua fría, fue decir, esta es la realidad. O sea, esto viven todos los días de sus clientes y lo que estamos ofreciendo, en realidad no lo estamos ofreciendo. Y no es sostenible. No es sostenible lo que tenemos para lo que necesitan y entonces algo tiene que cambiar. Y de ahí nace el tema de fulfillment. ¿O qué fue la primera idea que implementas para cambiar? La primera idea que implementamos para cambiar sí empezaron a hacer, o sea, sí fue fulfillment, pero más allá de fulfillment, porque de ahí nació como todo, empezamos a implementar mejoras obviamente en la tecnología, pero lo que realmente vamos a implementar todavía no... Es secreto. Sí, todavía no puedo comunicarlo porque sí va a ser algo parteaguas. Sí, un parteaguas importante. Ok. Sí. ¿Qué crees que se viene para la industria del e-commerce para los siguientes años? No, te puedo decir 2025. 2025. El e-commerce tiene que saber que este año es un año donde se va a reequilibrar el sistema. El sistema ¿Haciendo énfasis en qué? En los precios y servicios. Ok. Todos, desde la transportista, quienes están en medio, el e-commerce, marketplaces, quienes venden todos los materiales alrededor, plataformas, todos vamos a tener que equilibrarnos y nos vamos a tener que equilibrar porque malamente y por la guerra de precios se desequilibró 100% el mercado y todos nos malacostumbramos.
Ok. Plataformas nos mal acostumbramos, paqueterías se mal acostumbraron y sobre todo mal acostumbramos al comprador digital, Sí. que lo quiere ayer, lo quiere gratis y lo quiere a la hora que quiera. Bendito Temu. Pero ni Temu lo hace. Sí. Temu te dice, lo puedes tener a 50 pesos, pero te llega en 20 días porque viene en marítimo. Sí. Eso sí se puede barato en mucho tiempo, se puede rapidísimo, más caro, no se puede todo al mismo tiempo. ¿Y qué sería lo ideal? Yo creo que lo ideal es que este reequilibrio tiene que ser en un traslado justo del precio a quien le toque lo que le toque. O sea, esta parte de los envíos gratis. Yo sí me aguanto 20 días, aguántate 20 días. Exactamente. No que te aguantes 20 días, Sí. Estoy dispuesto a pagar 50 pesos. Estás dispuesto. Y esa es la para que me lleguen palabra 20 más días. importante. Y hemos estado nosotros en una labor de educar a nuestra comunidad y vemos mucha conciencia en nuestros clientes. Inclusive hace poco tuve una llamada con una empresa que me encanta, con la que trabajamos, que venden pulseras y constantemente están saliendo en campañas con influencers y todo, entonces pues tienen mucho trabajo, gracias a Dios. Sí. Y me decía la persona que maneja este proyecto, me decía, es que, o sea, constantemente les decimos que tienen que revisar el tracking, que tienen que poner su dirección completa, que tienen que poner su teléfono donde los podamos contactar, que si no llega, que lo reporten. O sea, porque al final hay un tema de responsabilidades, ¿no? Sí. Entonces, si algo me llega a pasar a mí aquí, la responsabilidad es tuya. Si te llega pasando yo manejando, la responsabilidad es mía. Si le llega a pasar los dos caminando en la calle, pues la responsabilidad depende. Es el que iba manejando. Exacto, entonces yo compré, ya salió de la bodega de a quien le compré, está en la responsabilidad de la paquetería y ya está en mi responsabilidad monitorear que me llegue. También de la otra empresa, es una responsabilidad compartida. Sí. Pero entonces si ya me llegó, es mi responsabilidad reportar si llegó bien o no llegó bien. Ya. A la empresa a la que le compré no tiene cómo saber. Y así un poco de todo, pero bueno, si lo pudiera resumir, creo que es eso, es un reequilibrio en precios y en expectativas del servicio, que fue evidente para quienes estamos en el ecosistema que enero fue un mes donde se nos hizo saber que iba a haber un reequilibrio y yo creo que para los próximos años viene una colaboración muy interesante entre todas las partes del ecosistema. Porque creo que hasta ahorita había sido así como que todos contra todos, ¿no? Sí. Y ahorita necesitan apoyarse para crecer. Sí, para crecer. Creo que es la única forma en la que esto se hace sostenible. ¿Cómo describirías lo que ofrece Mi Envío en una simple frase? Envíos para tiendas en línea. Para tiendas en línea. Uh-huh. Y si yo soy una tienda en línea, ¿por qué necesito Mi Envío? Porque somos los únicos que nos vamos a asegurar de que tu paquete llegue y que llegue bien. En las condiciones en las que tú lo quieras mandar. Ok. ¿Cómo ustedes como empresa lo pueden asegurar? No podemos asegurar que llegue y que llegue bien en un tiempo que tú quieras, porque siempre va a depender de con qué paquetería lo vayas a mandar. Ya. Te vamos a asesorar. Para que elijas la mejor. Te vamos a dar te vamos a asesorar para que elijas la mejor, para que sepas cómo lo tienes que mandar, para que sepas qué tienes que tener en mente dependiendo a dónde vaya, para que sepas qué riesgos tienes también dependiendo de lo que estás mandando, si vas a pagar algo extra por el tipo de paquete que estás manejando. Yeah. Y obviamente todo eso, pues, de mejor forma. Súper bien. Oye, Olivia, ahorita, sí. Platícanos un poquito, ya para ir concluyendo, Sí. ¿cuáles son tus mayores hábitos que tú como empresaria llevas en tu día a día? Ay, me encanta. Hábitos. Me gusta que preguntes de hábitos y no rutinas. Sí, porque pues hábitos lo puedes hacer. Oye, ¿sabes qué? Pues no todos los días, pero ya sé que si me desbalanceo un día, puedo meditar, ¿no? Esta semana o la pasada, no me acuerdo, pero justo subí un TikTok hablando de eso, o sea, de la flexibilidad, tanto en la rutina, hablé en un video de eso y en otro video hablé sobre el espacio de trabajo. Entonces, bueno, flexibilidad de eso, que lo chequen ahí. Pero específicamente de hábitos, cosas que hago, caminar. Ese es para mí el pilar de mi bienestar. Ok. ¿Con alguien? ¿Con un perro? De preferencia sola. Ok. Porque lo uso mucho como un espacio de contemplación.
Alguien puede irse a misa, a un santísimo a rezar. Yo me voy a caminar a calzada, me aviento los 5 kilómetros a un buen paso. Voy normalmente sin música, o si voy con alguna música. Sí, está muy hipioso esto, pero es de frecuencia para... Sí, de hertz. Sí. Y voy contemplando, o sea, voy haciéndome preguntas y voy reflexionando. Es como una meditación. Sí. Meditación consciente. Sí, meditación consciente. O de repente traigo un problema y me siento súper atorada. Entonces, para mí, cuando nosotros nos estresamos, nos paralizamos, luchamos o corremos, ¿no? Sí. Yo tiendo a paralizarme y ese es el peor estado en el que puedes estar. Porque no haces nada. Muy probablemente te van a atacar y te vas a morir. Sí. Hablando de esa misma analogía. Entonces, lo más importante es moverte. O sea, ok, si luchas, puedes ganar o perder. Pero muévete de ahí mejor y vas a estar más a salvo. Entonces, el cuerpo, cuando llegan estos momentos de mucho estrés, ansiedad, que por supuesto dirigiendo una empresa van a ver y van a haber seguido. Sí. Y quien te diga lo contrario y lo vea siempre feliz, algo se mete o no dirige la empresa. O sea, no hay una forma de tomar la dirección de algo si no estás dispuesto a saber que viene con miedo y con riesgos y con ansiedad y con estrés y con muchas otras cosas. Sí. Entonces tienes que aprender a autorregularte. Yo he tenido que aprender a autorregularme. Caminar, escribir. A mí me encanta escribir y escribo. Voy caminando y escribo. Tengo un chat conmigo misma, tipo en WhatsApp. Sí. Ese es como que el inmediato, de que se me ocurre algo y ahí lo escribo. Otro es, tengo una libreta que la tengo como para cosas que potencialmente compartiría. Y luego tengo por ahí libretas o espacios en donde dejo cosas completamente mías, ¿no? Que simplemente quiero sacar de la cabeza. Recientemente incorporé el sauna, que me ha ayudado mucho para temas de salud. Todos los días hago ejercicios de movilidad. ¿Tipo yoga? Se llama higiene postural. Estoy ahorita en una terapia de higiene postural. Por muchos años tuve problemas de dolor crónico. Y fue lo único que me cambió. Y me cambió la vida. O sea, yo ahorita me siento otra persona y he pasado por todo tipo de terapias, tratamientos, medicamentos que te puedas imaginar. Y higiene postural. Sí, para que lo investigues. Es un tema muy interesante. Y así, principalmente eso. Caminar, escribir, estiramientos, el sauna. Y dependiendo de lo que... Eso es como de algo de todos los días. Digo, no todos los días me meto al sauna, ¿verdad? Pero como algo tiene que haber de esos 4 en el día. Recientemente sí encontré una aplicación. Es la primera vez en mi vida que haciendo un esfuerzo de meditación realmente se me hace tan natural. O sea, es tan buena la aplicación que yo fluí con la aplicación. ¿Cómo se llama? Open. ¿Open? Y te digo por qué. A mí no me gustaba estas aplicaciones que decían, todos los días tienes que meditar 10 minutos sentada. Sí. Y yo, güey, pero no todos los días me quiero sentar a meditar 10 minutos sentada. Y no todos los días lo quiero hacer en la mañana o en la noche. Porque lo que quiero es flexibilidad en mi rutina. Y esta aplicación me encanta porque tiene la posibilidad de que, por ejemplo, si yo me conecto en la mañana, me viene de que morning meditation. Y luego viene... siempre vas a tener, o sea, tienes como tu checkbox de que ya lo hiciste ese día y siempre tiene 4. Meditación, sonido, movimiento y creo que hay otra, no me acuerdo cuál es. Para que elijas cuál más. Para que elijas que en ese cuál momento. Se te acomoda. Ajá. Porque no tiene que ser respirando. Ya. Entonces, esas. Y ya si veo que algo más es necesario, busco hacerme de algo, sobre todo físico. Pintar, escribir, hacer alguna manualidad, leer, pero como que implique manualidades. Manualidades porque dejo de pensar. Te lo juro que hasta ponerme a lavar platos en la casa. O sea, nada del otro mundo. Y si le pudieras dar un consejo a cualquier emprendedor que vaya empezando, cualquier persona que esté escuchando este podcast, ¿qué le recomendarías? Híjole. Cuando vayas a entrar a un proyecto, independientemente de a qué vayas a entrar, sea un emprendimiento o a una empresa o a una relación, hacer un ejercicio de a lo que estás dispuesto a y a lo que estás dispuesto a no. Entonces, si vas a emprender pues ya sabemos, hay muchas cosas de lo que puede pasar en un emprendimiento. Puede fracasar, te va a implicar desvelos, te va a implicar que vas a
tener que dejar de ir probablemente a ciertos eventos importantes, no lo sé, ¿no? Recursos. Entonces, lo que a mí me hubiera encantado es que desde un inicio me dijeran, evalúa a qué estás dispuesta a, y luego también es a qué estás dispuesta a no. Ya. Yo sé ahorita que en el momento en el que empiece un proyecto en donde yo esté emprendiendo ese proyecto, yo sé que yo no estoy dispuesta a hacerlo sola. Yo quiero hacerlo con una socia. Ya. Y, por ejemplo, si hay la mentalidad de que no te recomiendo socios porque mala experiencia. Y yo digo, me vale. O sea, estoy dispuesta a navegar esa relación. Esa brecha. No estoy dispuesta a hacerlo sola. Como un ejemplo muy sencillo. Yo creo que eso. Y que mucha autoconciencia y autorregulación. Porque hay oportunidades, hay todo, pero al final un emprendimiento, un proyecto, es solo eso. Es un proyecto. No te define. Como persona. Y tu valor no depende. Tu valor no depende de eso. Muchas veces cuando empieza un proyecto dices, mi envío igual a Olivia. Y hasta yo tuve que hacer esa separación recientemente. Yo decía, mi envío no es igual a Olivia. Aunque yo la dirija, mi envío es una entidad. Sí. Y le vaya bien o le vaya mal, Olivia está bien. Y yo estando bien, probablemente le vaya mejor a mi envío. Okay. Pero entonces, desde ahí creo que viene también mucho más calma y armonía y también, bueno, una vida sostenible. Okay. Porque creo que fueron años de mucho estrés y mucho dolor que no estaría dispuesta a volver a vivir. Pues fíjate que lo que más me llevo de todo este episodio es tu proyecto no te define. Eso está bien cañón. Como que muchos, me incluyo, de que caigo mucho en que tal vez si el negocio bajó tantito un mes, chin, yo también bajo, ¿no? Sí. Pero pues es darnos cuenta que nosotros no somos el negocio, que nosotros somos nosotros y si el negocio mañana no está, nosotros seguimos siendo nosotros. Sí. Nada más con la experiencia de lo que sucedió. Claro. Y lo mejor es que, aunque malo, de todo hay aprendizajes. Y eso sí es algo que practico todos los días en mi vida. Sucede algo terrible, algo malo, algo más o menos. Y si es ok, está bien, ¿qué aprendimos? O sea, porque ya pasó, no lo vas a cambiar. ¿Qué aprendimos? No, pues aprendimos a que, entonces ponte a trabajar. Ya. Pues Olivia, muchísimas gracias por ese tiempo. Grata plática, completamente inesperada. Espero no haberme ido por estuvo súper bien. Todo el universo, pero creo que fue de lo más abierto que pude compartir. No, qué bueno, qué bueno. Me gustó bastante. Muy emocionada. Muchas gracias por la invitación. Y ahí voy a poner todas tus redes para que te vean. Sí, para que me sigan. Para que te sigan. Gracias. Muchas gracias.